estábamos hablando de cosas que no podemos transmitir. Estábamos hablando del peso, de todas aquellas cosas que hace la gente para mentirse a sí misma. Por ejemplo, ir al baño antes de pesarse o después de pesarse, porque eso va a modificar radicalmente el peso de cada uno. Nos quedamos con ese tema, es la encuesta de la semana. Pero ahora nos vamos a meter profundamente en otro de los temas, que es muy importante. Ustedes ya saben, el día sábado, el 1 de diciembre, se celebró el Día Internacional del SIDA. Vamos a hablar ahora y vamos a escuchar atentamente al doctor respecto a cuáles son las vías de transmisión para justamente contagiarnos del virus del VIH. Vamos a hablar de los nuevos casos, de cómo está la situación en la Argentina, y vamos a hablar después de la nota con Leandro Kahn, que es el responsable de uno de los responsables de la Fundación Huésped al respecto. Así que escuchamos atentamente el informe. Todos los años seguimos teniendo nuevas infecciones. Tenemos alrededor de 5.000, 5.500 casos nuevos todos los años. La mayoría de estos casos son casos por transmisión sexual, y dentro de la transmisión sexual por transmisión heterosexual. Nosotros siempre hablamos de que es una epidemia que se basa en determinadas poblaciones, que hay poblaciones de mayor riesgo. Sabemos que tenemos poblaciones de mayor riesgo dentro del país, pero la población que está en riesgo es la población sexualmente activa. Y dentro de esta, sobre todo en mujeres, la transmisión heterosexual abarca casi el 90% de las causas de infección. En el caso de los varones, más del 50% se infectan por relaciones heterosexuales. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Algo muy interesante para tener en cuenta es que la mitad de las personas que están infectadas en nuestro país desconocen que están infectadas. Nosotros tenemos aproximadamente más de 100.000 personas en este momento viviendo con infección con VIH, pero de esas 100.000, solamente la mitad o un poquitito más conocen que están realmente infectadas. Bueno, y como siempre que hablamos del SIDA, yo no soy doctora, no soy médica, pero sí hay que hacer una diferenciación que muchas veces no se hace en aquellas personas que son portadoras del virus y aquellas personas que tienen SIDA, ¿no? Donde este virus evidentemente está produciendo un daño en el organismo y necesita un tratamiento adecuado. No quiere decir que aquella persona que tenga el virus no deba de cuidarse, no deba de controlarse, también fundamentalmente para evitar que este virus pueda ser transmitido a la persona que la acompaña, a través de la vía de transmisión sexual, a través de una transfusión, por ejemplo. Son elementos fundamentales a tener en cuenta. Hoy por hoy el SIDA nos suena más familiar. Hemos superado bastantes vallas al respecto en cuanto a la discriminación, en cuanto a aquellas malas informaciones que daban cuenta que el contagio se daba por otras vías, y entonces la sociedad tomaba cierta reacción frente a aquellas personas que podían decir que tenían esta patología. Creo que hubo un agente muy importante en este sentido, que fue la Fundación Huésped, que trabajó arduamente para llevar información y conciencia a la sociedad al respecto, liderando esto el doctor Pedro Kahn, y hoy está su hijo, porque no podés no ser el hijo, porque sos tan parecido que es bastante impresionante. Bueno, Leandro Kahn trabaja en la Fundación Huésped, a quien le damos la bienvenida. ¿Cuántas personas están infectadas o se supone que están infectadas con el virus del VIH? En Argentina hay una estimación de que entre 120.000 y 150.000 personas viven con el virus. Los últimos números del Ministerio de Salud bajan un poquito ese número a 110.000. Tiene que ver con estimaciones, no hay una discrepancia en los números aquí, sí, sino más bien las diferentes formas de tomarlo. Esto pasa a nivel mundial también. Digamos, lo más importante, más allá de si son 10.000 más o 10.000 menos, es que la mitad de esas personas no lo saben. Y que no lo sepan tiene... ¿La mitad? La mitad. La mitad de las personas que viven con el virus en Argentina no lo saben. Y esto tiene que ver con un poco, continuando con lo que ustedes venían hablando del peso, porque siempre lo que se busca es negar el tema, ¿no? Digamos, uno niega que tiene sobrepeso y de la misma manera niega que pudo haber estado en riesgo. Trata de que el gordo es el otro, ¿no? Sí. Y de la misma manera aquí el que pudo haber estado en riesgo es el otro, y entonces de ahí vienen todas estas cuestiones estigmatizantes también de querer encontrar grupo de riesgo, de ojalá el VIH tuviera una cara para que uno fuera
a la sería noche. Mucho más fácil sería mucho más fácil identificar. Y acá lo que nosotros hablamos es que el VIH no tiene cara, el VIH no tiene grupo de riesgo, sí hay comportamientos, sí hay poblaciones más expuestas, pero que esto tiene que ver con condicionantes sociales, no con el hecho de, por ejemplo, ser son gay. decisiones de riesgo. Exactamente, pero aparte no es lo mismo una persona que es abiertamente gay, que puede tener una pareja, que hoy gracias a la ley de matrimonio igualitario puede casarse, etcétera, que una persona que tiene que ser gay a las escondidas porque es el macho de la familia, vuelve a su casa con su mujer y con sus hijos y nunca el preservativo ahí es un actor en el juego de las relaciones sexuales. Entonces, acá lo importante es entender que el VIH es prevenible y sin embargo, como recién decía el doctor Faristoco en el video, se infectan en Argentina entre 5.000 y 5.500 personas todos los años. Esto quiere decir que hoy lunes se van a infectar 15 personas en Argentina de una infección prevenible. Y además es tratable porque la ciencia ha dado enormes avances en estos 30 años y podemos ya hablar de una enfermedad o una infección crónica y no mortal, pero sin embargo siguen muriendo 2 millones de personas en todo el mundo y en Argentina entre 1.500 y 2.000 personas. Ahora, y acá me parece que es una información y un dato fundamental. De verdad la ciencia ha hecho enormidades respecto al SIDA porque hace algunos años yo inclusive recuerdo la conmoción de lo que significó el conocimiento de esta enfermedad, el miedo que se generalizó en el mundo entero, qué es lo que nos podía pasar, cómo se iba a poder frenar. Hoy, como decía Leandro, es una enfermedad crónica, totalmente controlable, donde las personas inclusive pueden tener una calidad de vida, pero se sigue muriendo gente. Y esto tiene que ver con llegar tarde al tratamiento. En muchos casos tiene que ver en la enorme... A ver, hay que hacer un parteaguas en el mundo, ¿no? En algunos países la gente muere porque sigue naciendo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Es decir, nace en países que no tienen sus gobiernos o sus organismos de cooperación, etcétera, políticas públicas que aborden el tema. En Argentina, donde desde hace muchos años hay un programa de acceso universal a la terapia antiviral, donde toda persona, sea vía su prepaga, su obra social y en caso de no tener ni una ni la otra, vía el Estado Nacional, recibe la medicación, el tema de las enfermedades y las muertes tienen que ver con mucho de lo que también decía el doctor Faristoco en la nota. Es decir, la gente llega tarde, pero es lo mismo que veníamos hablando antes. La gente no se percibe en riesgo, por ende no se realiza la prueba, que es gratuita en todos los hospitales públicos del país, y por ahí se va a enterar en algunos años cuando ya desarrolle de lo que se llama alguna enfermedad marcadora. Entonces, por ejemplo, una gripe, una fiebre altísima, terrible, que no baja con nada y durante días y días y días hasta que a alguna mente sabia se le ocurre quizás, a pesar de que conoce al paciente desde hace 15 años, y escúchame, si es Claudio que está casado con María, que yo los conozco a los dos, igual pedir una prueba de VIH y entonces ahí detectar la infección, donde no es que necesariamente vaya a terminar mal el tema, pero se acotan las posibilidades, ¿no? Lo que se conocen como los cócteles de drogas, que seguramente la gente escuchó hablar, son distintos medicamentos, distintas familias de medicamentos que combinadas producen que el virus no pueda replicarse en el cuerpo. Hay diferentes cócteles, algunos se usan para pacientes que nunca tomaron medicamento, otros para pacientes que ya tomaron medicamento y fallaron a ese primer medicamento, o sea, el medicamento no les hizo el efecto deseado. Y también hay otras que se utilizan ya en estadios más avanzados de la enfermedad. La idea sería que si todos si facilitáramos el acceso al testeo, esto quiere decir si los médicos propusieran más el análisis. Acá vamos a estar, hoy es el Día del Médico y yo no le quiero tirar el fardo, pero sí hablamos la semana pasada cuando mostrábamos los distintos spots para llevar, concientización a la sociedad respecto a este tema. Decíamos que ¿qué cuesta el médico clínico que tiene acceso a recibir ese paciente, aunque sea una vez por año en este chequeo general, le consulte al paciente, porque esto debe ser consultado, por supuesto? Y yo hablaba sobre que hay una encuesta que daba cuenta que en general, si a una persona se le consulta, acepta gratamente la posibilidad de realizarse ese estudio, pero no se le ocurre a ella misma. Entonces necesita del médico que sea este nexo para decir, bueno, te vamos a controlar este año, no importa que no hayas cambiado de pareja, no importa que las situaciones supuestamente estén bajo control, lo cierto es que algo puede
haberse ido de control y nosotros no saberlo. Exacto, y siempre es mejor saber que no saber. Ahí se juntan dos situaciones, Lulú, que tiene que ver un poco con esto que vos decías, hoy es el Día del Médico, vamos a poner un manto de piedad. Otro día podemos hablar de la relación médico-paciente muchas veces, ¿no? Bueno, sí. Pero... Y siempre critico yo esto de que se plantean los consultorios amigables. Claro. ¿Amigables para quién? ¿Por qué? Y Sergio se reía el otro día y decía, hay unos que no son amigables y deberían tener el título. Claro. No, consultorios para todos y deberían ser todos amigables. Pero es tan cierto eso que vos decís como también la situación que se da con aquellos que por ahí no acceden a un médico clínico, pero que sí, y eso nosotros lo vemos mucho en barrios del conurbano bonaerense, en provincias del NOA, donde hay un alto acceso a los centros de atención primaria de la salud, a las salitas de los barrios. Que uno dice salita de los barrios y se imagina un 2x2 de chapa y muchas veces son fundamentales. Son enormes, y una tarea preventiva impresionante. Pero entonces, por ejemplo, hay un caso típico que tiene que ver con las mujeres embarazadas. Sí. La mujer embarazada, vos le preguntás a los médicos parteros en los hospitales y te dicen una enorme cantidad de gente llega, sobre todo en los sectores más empobrecidos, llega en situación de trabajo de parto. Y no vino nunca durante el embarazo. Y vos decís, esa mujer nunca se controló. Después vas a preguntarle a la mujer. Y la mujer, la Organización Mundial de la Salud recomienda, no para el tema VIH, sino en general, 5 controles prenatales durante el embarazo. Las mujeres autorreferenciadas, y esto en estudios que hemos hecho en distintos municipios del conurbano, tienen un promedio de 9 visitas, es decir, van una vez por mes. ¿A dónde van? Van al centro de atención primaria, que no tiene relación ni comparte la información con el hospital, entonces para el hospital llega alguien que no tuvo ningún control. No, y esta persona se fue y se hizo los controles. El problema es que en ese centro de atención primaria, seguramente, salvo excepciones, no le van a pedir el análisis de VIH. Porque acá entramos ya en otra cuestión que tiene que ver con hospitales provinciales, centros de atención municipales, digamos, cuestiones, pero que uno de los trabajos que nosotros desde la Fundación Huésped hacemos es favorecer la descentralización del testeo. Que la extracción de la sangre pueda hacerse en estos centros. En todos lados. Porque, y eventualmente que lo que viaje al hospital, si ese centro de atención no tiene laboratorio, sea la sangre y no la persona. Porque no es lo mismo que viaje la sangre que la persona tenga que ir a las 5 de la mañana al hospital a pedir el turno, faltar al trabajo, dejar que los chicos no vayan a la escuela, dejarlos al cuidado de alguien, etcétera. Que poder tener estos lugares donde permanentemente están acudiendo y que ahí entonces la prueba de VIH. Y nosotros tenemos experiencia muy positiva, sobre todo con mujeres embarazadas, de que sabemos y hacemos que el tema del embarazo es vital, porque una mujer que tiene VIH y va a parir y no se realiza y el médico no sabe de esta situación, puede transmitirle el virus a su bebé, ¿no? Sí, es tan serio como eso. En realidad es correctísimo lo que decís, lo plantearía desde otro lugar, porque para la gente muchas veces esto sería como una enfermedad congénita, ¿no? No, y no lo es. Al revés, hay casi un 100% de probabilidades de que una mujer embarazada que vive con VIH, en tratamiento y reemplazando la teta por leche maternizada, no le transmita el virus a su bebé. Es decir, podemos lograr en Argentina que no nazcan más bebés con VIH. Tenemos ahí sí una norma del Ministerio que obliga al obstetra a ofrecer el análisis y tenemos un 87% de mujeres embarazadas testeadas. Es un número enorme comparado a otros lugares del mundo. ¿Qué pasa con el 13%? Tenemos que poder lograr testear al 100% de las embarazadas en un sistema de salud abierto como tiene la Argentina. Bueno, hacer referencia también, hablábamos la semana pasada del test rápido, este test que está disponible para aquellas personas, como decía Leandro recién, que están realmente y que viven realmente lejos de los centros de salud, inclusive de esta salita de primeros auxilios, y que no accede y que ni siquiera, digamos, hay que ponerse en el lugar del otro y por eso el médico acá es tan importante y es vital su función en este sentido. Personas que tienen otras realidades, que tienen otras preocupaciones y que definitivamente el hacerse o no un análisis de sangre una vez por año pasa a ser como lo último de la lista, cuando debería ser todo lo contrario. Esto es fundamental para preservar su salud y que pueda enfrentar la vida en óptimas condiciones, ¿no? Lamentablemente la situación está revertida, pero esto está. Hay acceso a estas personas que efectivamente cuentan con estos test y que una vez que dé positivo, bueno, serán derivadas al centro de salud correspondiente. Sí, es correcto. Existen test que permiten en 20 minutos con un pinchacito en un dedo conocer el estado, digamos, descartar a los negativos y en caso de que dé positivo tener que empezar a repetir algún análisis. Lo importante de esto ya es una opinión, es que yo creo que es peligroso pensar todavía
que esto esté, digamos, que uno puede ir a una farmacia y pedir un análisis. No, esto no es una realidad, porque, no, por supuesto. Porque todavía el tema de la consejería y lo que significa tanto un análisis negativo como uno positivo nos parece muy importante. Obviamente hay que simplificarlo, hay que dejar, digamos, los dogmas de lado y tratar de entender que lo mejor que puede pasarle a una persona es hacerse el análisis. Seguramente, además, vamos a encontrar muchísimos más negativos que positivos, porque Argentina, por suerte, tiene una epidemia concentrada. 4 de cada 1000 personas viven con el virus. Pero lo importante es que, aunque encontremos uno, a ese uno que no sabía, podemos ponerlo en como, digamos, en cuidado y tratamiento, que como decíamos antes es gratuito en nuestro país, y entonces no solo mejorarle la calidad de vida a esa persona, sino también disminuir las posibilidades de que esa persona pueda infectar a otros. Gracias, Leandro, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Déjame pasar sí. un minutito. La Fundación Huésped se financia únicamente del aporte de empresas, de organismos de cooperación y de individuos. Estamos buscando ser más los que decimos Yo También, así que invitamos a la gente a que pueda ingresar a www.yotambien.org.ar o llamar ahora al número telefónico 011-6776-6464, 011-6776-6464 y colaborar con Fundación Huésped donando desde $1 por día con la tarjeta de crédito, que para nosotros es muy importante. Vamos a dar y vamos a repetir toda esta información en un ratito nada más. Gracias, Leandro, por haber venido. Gracias. Hacemos la pausa. Después de la misma estaremos hablando de las disfunciones sexuales femeninas. No te vayas, ya venimos.